Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué lindo, estamos de fiesta, me encanta este tema. Aquí está la pastora Lorelei y así con Milagros, ¿sí? Hoy está de este lado, pero bueno, Milagros, estamos contentos. Sí, muy contentos. Contame por qué. Y bueno, porque son muchas cosas. Por ejemplo, hoy, hace un ratito, Argentina ganó 2-1. Recién terminó el partido. 2-0, perdón. Ah. Me parece que sí, que la 2-0. La verdad que estoy muy... Saludo a todos los amigos argentinos, saludamos a nuestro apóstol, al pastor Martín también, que es argentino, y también saludamos a todos los hermanos que se conectan en este espacio. La verdad que estamos muy contentos porque eso trae felicidad, alegría al corazón de nuestros amigos y hermanos argentinos. Felicitaciones. Bueno, y estamos aquí contentos porque hemos tenido un fin de semana tan precioso, la verdad que estamos maravillados, cómo Dios se ha movido y la verdad cómo Dios se ha manifestado. Quien te habla, estuve visitando la iglesia de Santa Lucía y una familia hermosa en ese lugar, los pastores, Fernando, Nelsi, precioso, lindo mover, lindo espíritu, la verdad que estoy muy feliz. Y bueno, Dios me dio una palabra para compartir que a su vez paso a decirles que anoche, en el culto de la noche, el pastor Martín predicó lo mismo. Y noto que este tema es un tema que está en el corazón de los siervos de Dios para llevarle al pueblo de Dios. Y la verdad que es una palabra que reta a un desafío. Saber si tú amas a Dios. Quiero saber si hay alguien que está conectado en estos momentos, porque vamos a tratar de que me responda esa pregunta, la pregunta que le hizo Jesús a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Si realmente tú le amas. Porque hay algo importante, hay misterio en esta palabra, en estas preguntas. Y me gustaría saber si estás dispuesto a responder. El teléfono de la SOE es 094-929-717. Aquellos que estén conectados por YouTube lo pueden ver allí. Pueden ver el número y pueden escribir al YouTube de la radio. Y bueno, vamos a estar respondiendo las preguntas, ¿no? Pero realmente es increíble cómo esta enseñanza que está en el libro. Me gustaría leer el libro de Lucas, ¿sí? Hay una palabra que está en el libro de Lucas que habla acerca del amor, ¿no? Y habla acerca de una pregunta que Jesús le hizo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Pero también está en Juan capítulo 21, versículo 15, 17, Jesús le pregunta a Pedro si le ama. Y una de las cosas que Dios le habló a Pedro es que no tenga temor porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y una de las cosas que tenía Pedro, por el carácter que él tenía, era esa inestabilidad emocional, esa inestabilidad espiritual. Jesús en el libro de Lucas capítulo 5:10 le dice: no temas porque ahora serás pescador de hombres. Jesús había pasado por un lugar, vio unos pescadores y entre ellos vio a Simón Pedro, y algo vio en Pedro que lo captó, lo escogió y bueno, le dijo: sígueme. Y Pedro soltó las redes y le siguió a Jesús. Entonces le dijo: no temas. Como dice: no te preocupes, Pedro, que todo va a estar bien. Qué importante que es tener un líder que te imparte y te infunda esas palabras de conexión, las palabras que te alientan a seguir, a no temer, que te confirma si hago bien, hago mal, será que sigo, que no sigo, esa incertidumbre que te produce muchas veces el llamado de Dios, ¿no? Sí. ¿Qué sentirías? No sé. ¿Y qué sentís ahora? Quiero que vayas a dar lugar. Y bueno, al principio, bueno, yo ya tenía el llamado, por ejemplo, de entrar en un hogar. Sí. Pero como que yo no quería. Y cuando me dijeron, bueno, vas a entrar a un hogar, fue como la alegría de saber de que iba a servir a tiempo completo al Señor. Bien. ¿Y qué temores vinieron a tu mente cuando te dijeron tenés que ir a servir a Dios en tal lugar? Por ejemplo, en tal hogar. Y bueno, me empecé a pensar en mi familia, en que iban a quedar allá yo soy de Durazno, entonces yo pensaba en mi familia, qué va a ser de mi familia, va a quedar sola allá en Durazno. ¿Y anteriormente dónde estabas? Y anteriormente estaba viviendo con mis líderes en Durazno. ¿Y ahí también pensabas en tu familia? Ahí no,
porque estaba cerca de mi familia, o sea, estábamos en la misma ciudad, todo. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, en un lugar a otro, si el propósito es el mismo? Y Los temores que muchas veces vienen a nuestra mente son las voces que tenemos en nuestros oídos, ¿no? Las voces del enemigo que te habla, te miente y te engaña. Ella estaba en Durazno, ya estaba sirviendo a Dios prácticamente tiempo completo, estaba viviendo con sus líderes en un hogar de líderes y lo único que hizo fue mudarse a Montevideo, a la capital de Uruguay, para venir a vivir a este hogar donde me encuentro yo. Entonces iba a ser exactamente lo mismo, pero profundizando más en lo que es la lectura, la búsqueda de Dios, la palabra de Dios. Entonces el enemigo le puso un temor en su mente, ¿no? Y ahora, ¿cómo seguís teniendo temores? no, ¿Hay certezas? sí. ¿Te das cuenta que era la trampa del enemigo para vos? Sí. No captar esa bendición. Sí, y aparte que yo sé que si me hubiera quedado allá con los temores y no hubiera venido acá, sé que Dios no me hubiera dado tantas cosas lindas que tengo hoy en día acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estoy, por ejemplo, trabajando en la radio, Sí. que es una bendición, es un sueño, un anhelo cumplido. Y Contale a la audiencia qué haces a la SOE, ¿qué haces? bueno, allá en la SOE estoy operadora, estoy en el tema de las redes también. Y bueno, estoy aprendiendo cositas ahí que Técnicas. los chicos me están enseñando. Técnicas para que, bueno, obviamente todas las cosas salgan bien, ¿no? Todo el equipo, yo la veo como ella se moviliza, como ella se conecta y me digo, bueno, ese es el lugar de milagros, ¿no? Y realmente veo como Dios le está dando habilidad, gracia, enfoque, y cómo Dios se va facultando a las personas, ¿no? En las áreas que ella es colocada, porque realmente expresamos un corazón dispuesto para servir a Dios. Y así sucede con aquellas personas que son llamadas al ministerio para hacerse cargo, por ejemplo, multimedia, o se hacen cargo de otras tareas, ¿no? Que son por ahí menos vistas. Por ejemplo, los que hacen el mantenimiento del templo o el mantenimiento de algún aula, la gente no los ve, pero Dios sí los ve. Yo empecé así. Comencé mi ministerio, como comencé barriendo la iglesia, comencé limpiando la iglesia, comencé haciendo el mantenimiento, pero una de las cosas que yo tenía era una alegría tremenda porque estaba barriendo la casa de Dios, estaba limpiando los bancos donde la gente se iba a sentar, estaba haciendo el aseo de cada rincón de la sala para que la gente pudiera sentirse acogida y bien recibida. Colocamos el perfumador, por ejemplo, y una fragancia hermosa para que la gente pueda sentirse envuelta en esa fragancia acogedora. Pensamos los detalles más pequeñitos, las flores, ¿no? La escalera, los sillones, las sillas, las mesas, el detalle del florero, las flores, la entrada, el vidrio de la entrada del templo para que el vidrio esté limpito, que el baño esté en condiciones, en buen estado, todos esos detalles que uno tiene cuando va a limpiar la casa de Dios, ¿no? Y por mucho tiempo lo hice, ni siquiera sé cuánto tiempo, no le puse fecha, no era tan importante, lo importante era que Dios veía cómo lo hacía. Y una de las cosas que te quiero decir es que Dios ve el cómo lo haces, ¿no? ¿Con qué disposición lo haces? Quizás esto es para alguien que en este momento está en el taller, en alguno de estos talleres que están trabajando, o están elaborando la panadería, o están haciendo, ¿verdad?, alguna tarea relacionada a la producción del hogar. Y muchas veces nosotros vienen pensamientos a nuestra mente que dice otra vez hago lo mismo. La vida es eso, la vida es un poco de acciones repetidas, el que es como el que marca tarjeta todos los días a las 6 de la mañana y trabaja 8 o 6 horas o más horas y sale a la misma hora. Entonces como que todos los días tenés que, una vez que tenés responsabilidades, tenés que marcar tarjetas, ¿sí? Tenés que realmente tener en cuenta que de eso se trata la vida, de responsabilidad. Y en el ministerio, cuando servimos a Dios, es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Lo único que nosotros lo hacemos con una actitud de gozo, de certeza,
de alegría, porque sabemos que lo hacemos para Dios. Sabemos que cuando hacemos algo, ¿no?, con el corazón, realmente las personas que nos ven haciendo las cosas con el corazón dicen, yo quiero hacer como ella. Yo quiero sentir esa alegría cuando le veo que está haciendo la tarea, por ejemplo, y de pronto está contenta, está feliz. Y mucha gente cuando lo hace, recibe la sanidad en su cuerpo de todas las enfermedades, reciben el milagro en su casa, porque aquel que decir en lo poco Dios lo recompensa en público. Recibe milagros que no pidió, ¿me entendés? Por ejemplo, suceden cosas que vos ni te imaginaste que iban a suceder, ¿sí o no? Sí. ¿Tenés algún episodio? Sí, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, pasó de que tuvimos que salir a evangelizar una vez cuando fuimos a Ciudad Vieja y yo estaba muy engripada y yo no sabía si ir o no ir. Entonces yo digo, bueno, voy a ir. Y al grupo el grupo con el que yo estaba, tuvimos que ir para el lado de la Rambla. Sí. Y yo digo, cerca del agua, donde hace frío, pero fui. Y usted sabe que al otro día me levanté sin nada. Sí. O sea, fui sana de la gripe, así de una. Y la verdad que me sorprendió, digo, wow, porque fui a hacer las cosas de Dios y Dios me sorprendió en esas cositas. Realmente Dios ve el corazón. Por eso Jesús, cuando habló con Pedro, siempre le preguntó, ¿tú me amas, Pedro? Porque sucede que muchas veces tenemos actitudes, o por ahí tenemos la cabeza en otro lado, que nos desconectan un poco de lo que estamos haciendo, o con quién estamos, a quién estamos sirviendo, o con quién estamos compartiendo. Y muchas veces sucede que el dejo, ¿no?, que queda como un estado como diciendo, aquí está pasando algo no conecta, algo no está bien, algo está sucediendo, porque yo no veo feliz a esa persona que le hemos pedido, te vas a hacer unas tortas fritas, un pancito para los chicos, y por ahí capaz que van con ánimo pronto, ¿entendés? Y de pronto, hay un malestar, o no tienen ganas de hacerlo, y bueno, y no les sale muy bien la cosa, pero cuando hay gente que dice, sí, yo voy, yo lo hago, y vos ves que ponen empeño, por ahí capaz que se olvidó de colocar la levadura, ¿entendés? Lo que hacemos también refleja cómo está nuestro corazón. Claro, y entonces vos ves que se olvidó la levadura para el pan y no le creció mucho, pero como está calentita se puede comer. Entonces, bueno, lo más gracioso es que le digas, bueno, comelo rapidito, que si no cuando quede duro va a ser un poco difícil. Pero suceden esas cosas, pero bueno, no son cosas para ponernos triste o para ponerte mal. Yo creo que es un tiempo para que vos, que estás allí en la radio, medite. Y por ahí no te salieron tan bien las cosas, pero Dios no está mirando si te salen bien o mal, está viendo tu corazón. Relata un poquito Pedro, relata un poquito la vida de Pedro, ¿no? Pedro, un hombre que tenía familia, un hombre que tenía responsabilidades, y él sabía solamente pescar. Entonces él tiene un oficio, y de ese oficio otras personas también trabajaban con él, porque la zona donde vivía, una zona de pesca, y obviamente vivían de la pesca. Sucede que Pedro todos los días hacía la misma, ¿no? Pero en él había un espíritu de compartir, ¿no?, la tarea, el trabajo, compartirlo con sus amigos. Tenía un corazón bonito, pero ¿qué sucede? Él no era un hombre bien hablado, era un hombre que tenía el lenguaje del vulgo, un lenguaje de pescador, y era lo que él sabía hacer. Entonces cuando Jesús pasa por allí, le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Qué ve Jesús en nosotros? ¿Ve nuestras capacidades? No. ¿Ve que somos muy ingeniosos en lo que hacemos? No. Dios no solamente llama a personas capacitadas, capacita a quienes llama. Entonces, te lleva al mismo nivel el seguir a Jesús. Si tú te hubieras quedado donde estabas, no conocías este siguiente nivel, en la cual estás haciendo muchas tareas que nunca te imaginaste, por ejemplo, que son espirituales y que te llevan a un liderazgo fuerte. Sin embargo, tenemos que empezar por la base, ¿no? Con
por la base del ministerio. Siempre comenzamos desde el fundamento. El fundamento es el que está por debajo, que está junto a la roca, donde vos podés construir, donde vos podés levantar, donde vos podés edificar. Y todos tenemos que comenzar siendo fundamento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pedro tenía que aprender algo que él no sabía, que era ser fiel a Dios, en las buenas y en las malas. Porque cuando él demostró que tenía valentía, demostró que Pedro podía caminar por las aguas, por ejemplo. A mí me encanta eso. Sí, ¡Qué locura! sí. ¿Caminaría por las aguas? Y no sé. Qué pregunta buena. Mira, Sí. yo creo que se da, esa acción de fe se dio en un momento muy especial, porque Pedro vio a Jesús, lo vio y dijo, ese es Él, es el Maestro, es Jesús. Entonces dijo, en sí es Él, yo voy. Y Jesús le dijo, Pedro, ven. Le dice, ven. Entonces Pedro saltó ahí y comenzó a caminar por las aguas. ¿Qué sucedió? Que de pronto se levanta una tempestad y él se asustó, miró que las aguas se movían para todos lados y se hundió, cayó. Entonces tuvo miedo. Y él se hundió, pero el hermano de Dios lo rescató y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces ahí Pedro se dio cuenta que lo que necesitaba era accionar la fe, pero tenía que permanecer en la fe. Entonces, cuando Dios te dice, no temas, yo te haré pescador de hombres, quiere decir que el temor muchas veces nos limita, ¿verdad? Ya de primera le dijo, no temas, Pedro. Ya sabía que el temor iba a venir a golpear su puerta. Entonces, Pedro deja las redes, le decía a Jesús, y bueno, él en cierta forma le amaba a Jesús. En una oportunidad Jesús estaba con sus discípulos y Pedro le dijo una revelación cuando Jesús dijo, ¿y tú quién crees que soy? ¿Quién yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Entonces, sorprendido, Jesús le dijo, Pedro, no te lo reveló, ¿no? Hombre alguno. El Espíritu se lo reveló, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, Pedro, desde hoy tú eres la piedra fundamental donde se va a levantar la iglesia. Cuando uno piensa en la iglesia, uno se imagina esos templos extraordinarios que vemos. Yo he viajado a un lugar muy bonito llamado Burgos, en España, y había unos templos, pero una arquitectura, unos diseños, por favor, qué belleza la construcción. Pero eran solamente templos. Faltaba algo más dentro del templo, ¿no? Y Pedro se transformó en la piedra fundamental de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, ¿está bien? La iglesia, ¿no? Somos, porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y Pedro era la piedra fundamental, pero esa piedra fundamental que dijo Jesús sufrió un colapso emocional. Cuando la gente arremetió contra Jesús, que lo llevaron de rehén, lo llevaron cautivo, castigándolo, exponiéndolo, maltratándolo. Se lo llevaron para ser sacrificado a Jesús, entonces Pedro le niega a Jesús. Entonces una de las cosas que sucedió es que la gente que conocía a Pedro le decía, él camina como él habla como él. Y él dijo, no sabés lo que decís. Yo, no, dice, no soy yo no soy un hombre que ha seguido a Jesús ni le conoce. No, sino que él dijo, yo no soy. Y Jesús le hizo acuerdo que él fue advertido que le iba a negar 3 veces. Y dice que en Lucas habla acerca de ese episodio que él se apartó y lloró amargamente. Creo que está en el capítulo 5. Versículo 10 puede ser. Y lloró amargamente. Qué triste que lloró amargamente. No, perdón. Lucas 22, 62, me creo que.
él lloró amargamente porque se acordó que Jesús le dijo, tú me vas a negar. Y bueno, ahí desistió y se fue. Cuando Pedro se va, ¿te acordaste? Sí, dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, no, acá dice, 61. Entonces, vuelto el Señor, sigue leyendo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así fue. Y ahí él se aparta y llora amargamente y se va. Y bueno, ahí sucede todo lo que sucede, que es encarcelado el Señor, fue maltratado, castigado, con 41 latigazos que desgarraron su piel, molieron su cuerpo. Fue llevado de un lado a otro, expuesto, desnudo, y bueno, cargó la cruz, y la verdad que hasta que llegó al lugar de su calvario. Quiero decirte algo. Pedro huye y se va a un lugar. Y se va ¿dónde? Al mismo lugar donde él había conocido al Señor. Entonces, esa palabra está en Juan, capítulo 21, verso 15. En realidad, un poquito más arriba, habla acerca de Jesús se aparece a los discípulos. En el capítulo 21 habla acerca de que Jesús se aparece a los discípulos. ¿Querés leerlo? Bueno, Cuando se aparece, buscar. Y me gusta mucho porque en este episodio, cuando Pedro estaba pescando, Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro. Acá, mira. sí, acá. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, eres el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subid Simón Pedro, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Precioso, qué linda que está esa palabra, ¿eh? Sí. Y esta administración, primero estamos en la pausa y tenemos que, venir dentro de un ratito, vamos a continuar con esta historia tan bonita. Estamos aquí nuevamente luego de la pausa, compartiendo la segunda parte de este programa que habla acerca de nuestras convicciones de amar a Dios, ¿sí? Una pregunta que Jesús le hizo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y me imagino que aquellos que conocen el Evangelio, que conocen la palabra de Dios, se preguntarán todos los días, ¿será que yo amo tanto a Dios como para hacer la voluntad de Dios, seguirle, obedecerle? Y bueno, es un conflicto que muchas veces viene en nuestras vidas, pero vamos a seguir hablando acerca de ese diálogo que Jesús tuvo con Pedro, que muchas veces lo ha tenido Jesús contigo en la noche, lo ha tenido Jesús contigo cuando vas en tu vehículo, cuando estás en alguna situación comprometida y Jesús te dice, ¿será que me amas? Así que vamos a seguir leyendo el capítulo 21, que habla en el versículo 15, que habla acerca de apacentar mis ovejas. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa apacentar? Significa cuidar, proteger, guiar. Significa servir, servicio, entrega. Significa dar. Significa menguar. Y una de las cosas que te quiero decir es que Pedro tenía que aprender a menguar. Dejar de ser Pedro para que sea Jesús en Pedro. Y una de las cosas que sucedió es que Pedro aprendió la lección más grande de su vida en ese tiempo que estuvo alejado de Dios y luego vuelve a los brazos de Jesús. Y sucede que cuando Jesús asciende a los cielos, antes de ascender le dice, quiero que ustedes esperen una promesa. Y esa promesa es la promesa del Espíritu Santo, donde van a ser llenos. Y una vez que sean llenos van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y Pedro dijo, bueno, si Jesús se va, yo quiero su espíritu, yo quiero que su poder esté en mí. Y Pedro permaneció reunido 50 días esperando la promesa del Espíritu Santo junto con los hermanos, orando, confiando, esperando y orando, hasta que sucede en el capítulo 2 del libro de los Hechos, aparece la presencia del Espíritu Santo y se llenan del Espíritu Santo de Dios. Y empezaron a hablar en otras lenguas, en diferentes idiomas, y mucha gente quedó sorprendida porque, claro, Pedro trajo como un mover, un despertar, ¿no? Y quiero contarte que luego de esa experiencia que fue tremenda, Pedro le predicó a más de 3.000 personas. 3.000 personas. Y todas ellas fueron tocadas, se bautizaron y fueron sus vidas transformadas. ¿Por qué? Porque Jesús tocó sus corazones. Entonces, quiero decirte algo. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Dios puede hacer algo muy grande con tu vida si tú dispones el corazón. Quizás hay alguien que esté conectado, escribiendo un mensajito en el teléfono y quiera compartir con nosotros esa experiencia, que pueda contarnos a nosotros. Yo quiero contarte que Pedro predicó con fe, con certeza, predicó y algo pasó. ¿Te imaginas? Pastora, fui a grupo amigo, le prediqué y todos comenzaron a creer, todos comenzaron a buscar a Dios, todos comenzaron a confesar que Jesús es el Señor, comenzaron a hablar en lenguas que ni yo misma conocía, ¿entendés? Una experiencia maravillosa. Entonces, me encanta esta palabra porque dice que en el capítulo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 4, dice, un hombre que antes tuvo miedo de hablar de Jesús, eso es lo que yo escribí, ahora guiaba a miles, porque aquí dice en el capítulo 2, y recibiréis poder, contale, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La promesa se hizo real en su vida. Se hizo real. Entonces, Dios quiere que esa promesa se haga real en tu vida. Real. Que Él se manifieste con poder en tu vida. Y Pedro, una de las cosas lindas que sucedió, es que tuve una experiencia cuando iba al templo de la Hermosa, allí en el capítulo 3, la curación del cojo, habla acerca de una experiencia que un hombre cojo tenía, era de cojo de nacimiento, y bueno, él no podía caminar, no podía levantarse solito, la gente lo colocaba en la puerta del templo para que pida dinero, y bueno, él se quedaba allí a pedir dinero, hasta que se encuentra con Pedro y con Juan entrando al templo, y entonces él pide dinero y dice, mira, no tengo plata, no tengo oro, más lo que tengo te doy. Entonces dice, mírame, y le miró los ojos, mírame, dice, vas a recibir ahora mismo el poder, levántate y ponte sobre tus pies. Y dice que el hombre saltó
se plantó firme sobre sus pies. Contale un poquito a la gente. ¿Me vio todo? Sí. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababan a Dios. Tremenda enseñanza, tremenda, sí, me encanta esta palabra, qué preciosura ver, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo de Dios usa la vida de un hombre que le negó a Jesús, que le traicionó al Señor, que se alejó de Él, pero que se arrepintió. Y cómo la gracia, ¿no?, y el perdón de Dios le alcanza a Pedro, y Pedro se convierte y se consagra a Dios. Eso mismo puede pasar con tu vida si tú dispones tu corazón de volver a Dios. Porque hay mucha gente que escucha la radio, mucha gente no está yendo a la iglesia, o hace muchos años que no va, o alguna vez la abuela le predicó, la mamá le predicó y de pronto no se han consagrado. Pero Dios tiene una promesa para ti. Pedro salió de su rutina, de ese lugar de comodidad, porque Pedro dejó la pesca para seguir a Dios. Y muchos de nosotros tenemos que soltar las redes, soltar aquellas cosas que nos limitan, soltar aquellas cosas que a nosotros no nos frenan. Y yo creo que ese es el tiempo, Dios, para que tú comiences a consagrar tu vida, a decirle a Jesús, yo quiero cambiar, quiero seguirte, yo quiero servirte. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay experiencias y anécdotas tan lindas que te puedo compartir desde mi experiencia, haber dicho que sí al Señor. Cosas tan maravillosas, pero lo más maravilloso no es lo que Dios hizo conmigo. Es ver a la gente que se ha convertido a través de mi vida porque le creí a Jesús. ¿Cuánta gente ha recibido el Evangelio? ¿Cuántas personas han conocido a Jesús? Algunos de ellos hoy son pastores, algunos de ellos son matrimonios fuertes en la iglesia, y de una persona que era deprimida, angustiada, depresiva, con un diagnóstico tremendo, ¿no? Que nadie apostaba nada por mí. Sin embargo, Dios me transformó e hizo una herramienta útil y útil hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy útil para alcanzar a los perdidos. A mí me hace muy feliz compartir esta enseñanza contigo, y cada día le digo a Jesús, sí, Señor, yo te amo, yo te amo. Lore, vos me amás, sí, Señor, yo te amo. Guía mis ovejas, apacienta mis ovejas. Lore, ¿estás segura que me amás? Mirá que te voy a mandar a hacer algo que no te va a gustar hacer. Está bien, Jesús, yo te amo. Lore, ¿estás segura que querés seguirme? Mirá que te voy a llevar muy lejos, no importa. Jesús, yo te amo. Amén. Amén. Y eso es el único inconveniente, que yo diga, Señor, está bien, vos me llamás, pero estoy condicionada a decirte que no, porque no me gusta. Dios te capacita. No pienses en tus limitaciones y capacidades. Dios puede transformar tu vida y darte dones inexplicables. Pero si vos sos una persona que cierra su corazón, entonces te estás perdiendo la gran bendición de Dios. Y este es el momento de arrebatar la bendición de Dios. Este es el momento de decirle a Jesús, yo quiero seguirte. Hay personas que dicen, yo sé que Dios me va a usar. Y pasan 10, 20, 30, 40 años y todavía están pensando en que Dios algún día le va a usar. Lo que Dios quiere de ti es que es el paso inicial
el salto de fe para arrebatar esas bendiciones, ¿entendés? Si está bien, yo voy, no miro a ningún lado, no voy a mirar atrás, me voy a consagrar a Dios. Entonces de esa forma Dios puede obrar en tu vida. Pero si vos titubeás, dudás, tenés temor, le estás dando lugar al enemigo que siga trabajando en tu oído, que siga trabajando en tu corazón. Y este es el momento de decirle: hasta aquí llegaste, yo voy a obedecer a Dios, yo quiero seguir a Jesús, porque amo a Jesús. Entonces yo te invito, allí donde estás, que le digas al Espíritu Santo de Dios que te guíe, que te enseñe, que te fortalezca. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más te habló en ese momento? Bueno, lo que dijiste, que Dios no llama a personas capacitadas, sino que te capacita. Es verdad. Sí. Es verdad. Esta palabra la hemos compartido este fin de semana el pastor Martín, la hemos compartido ya en 2 lugares. Dios ha puesto palabras en este mensaje que no siempre es el mismo mensaje, porque Dios va encaminando y llevando al corazón de las personas. Pero he visto que hay una lucha espiritual tremenda en nuestras decisiones. Y este es el momento oportuno para decirle si realmente amas a Dios, si vas a permanecer fiel a Dios. Si tú eres fiel, permaneces fiel a Dios, entonces Dios tiene esas bendiciones y tiene esos atributos especiales para dártelos a ti. Pero si vos dudás, estás en incertidumbre, no le obedeces a tu pastor, no le obedeces a tu líder, no te dejas ayudar, no dejas que el Espíritu Santo de Dios te guíe a esa verdad, entonces si tú no le permites, no le das lugar a Dios, yo quiero decirte algo: Dios no puede intervenir, no te obliga a hacerlo. Él respeta tu voluntad, pero Él está allí, dice la Biblia, a la puerta y está llamando. Entonces, si Él llama y está a la puerta, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a decidir? ¿Vas a dejar que las cosas pasen? ¿Vas a dejar que tu vida siga como está? Y encuentro personas que muchas veces me han dicho: yo quiero seguir a Dios, ¿no? Yo así me encantaría ir a la cárcel, a los hospitales, me gustaría, por ejemplo, ir a tu hogar y ayudar a las chicas. Mucha gente me lo dice. Pero pasa el tiempo, el año pasado me lo dijo, este año: ay, Lore, ¿sabes qué? Sí, yo quiero ir a la iglesia, quiero ir a tu casa, quiero ayudarte en algo. Y bueno, sí, pronto voy a tu casa, mira, te voy a llevar algo para las chicas, para compartir. Y no llegan. ¿Por qué? Porque tienen temores. En el momento se emocionan, pero Dios no busca que te emociones con Él. Dios quiere una vida transformada espiritual, ¿no? Que seas genuino. Porque el que no es genuino no puede permanecer fiel a la verdad. El que permanece a la verdad es el que es genuino, el que realmente se compromete. Dice: yo me voy a seguir a Cristo, no voy a dudar. Voy a vencer la hostilidad que hay en mí, la duda, el temor, ¿no? El egoísmo, mi independencia, y le entrego toda mi vida a Dios. Porque a veces fraccionamos, ¿no? A veces fraccionamos el llamado y decimos: hay un poquito para aquí, un poquito para allá, pero Dios te ama. Él se entregó todo, absolutamente todo para ti, y ahora busca lo mismo. No sé si vos estás allí del otro lado de la radio o estás conectado en el YouTube, pero este es el momento para decidir, ¿no te parece? Sí. Y creo que hay jóvenes que están conectados en este momento que necesitan responder esta palabra. ¿Tú le amas a Jesús? ¿Le amas a Él? Hay una mujer que está escuchando y dice: bueno, está bien, yo voy, pero voy el domingo. No me pidan más. No te vamos a pedir más. No es suficiente, porque no es que comes nada más que el día domingo. Uno quiere comer de Él, de la palabra, todos los días. Uno quiere beber de su fuente inagotable de agua de vida todos los días, ¿no? Uno quiere disfrutar de la presencia de Dios no solo el domingo, sino todos los días. Uno no quiere estar un ratito con Jesús, sino estar todo el tiempo. ¿Por qué dice la Biblia? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que oremos. ¿Vamos a orar? Amén. Te invito. Yo quiero invitarte a poner tu vida en las manos de Dios y a confiar en Él. Vamos a orar. Jesús, yo quiero pedirte por
cada persona que en este momento está conectada aquí en la radio, en el YouTube, que en este momento están con ese estado de incertidumbre y necesitan conocer que existe una oportunidad, un cambio, que necesitan conocer que Jesús es el Señor, que vino para rescatarnos, para salvarnos, para librarnos, que vino para limpiar nuestra vida, que vino a darnos una oportunidad y a darnos la paz. Esa paz que tanto necesitamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la que ellos necesitan conocer para seguirte. Dice la Biblia, busca la paz y síguela. Y hoy invitamos a la audiencia y a la gente que está conectada en estos momentos que busque esa paz y la siga. Esa paz es Jesús. Que Dios te bendiga, te amamos, bendecimos tu vida, tu familia, oramos para que el Espíritu Santo Dios te guíe a toda verdad. ¿Está bien? Dios te bendiga, hasta mañana. Hoy te sientes muy agotado de tantas veces que has llorado y sigues mirando al pasado por una herida que han causado. Sientes que para ti ya no saldrá el sol